Hola a todos, les damos la bienvenida a esta nueva entrevista y series de videos que se llama Educación en tiempos del COVID-19. Hoy nos encontramos con el licenciado Daniel Arte, profesor de la institución educativa de los Centauros, que se desempeña en las áreas de matemáticas. Muy buenos días, profesor Dani, ¿y cómo se encuentra? Buenos días, Daniel, y buenos días para todos, y muchísimas gracias por esta oportunidad que me dan de participar en esta labor que ustedes están haciendo. A nosotros nos gustaría empezar primeramente, empezando esta charla, digamos, ¿cómo vio usted esta situación del COVID-19 en tanto en la educación, tanto en el país y aquí en el municipio? ¿Cómo se está presentando? ¿Qué piensa al respecto de esto? Sí, señor, pues definitivamente es una situación que ha traído alguna serie de dificultades por el motivo principal de que es una situación para la que ninguno de nosotros estábamos preparados, ningún país y ninguna comunidad como tal. Pues sin duda alguna, no solamente en el país sino en el mundo entero, estos grandes cambios y estas restricciones que ha traído como la cuarentena. En cuanto al municipio, pues tratando de ver también los puntos positivos, veo que hay una gran ventaja, una gran bendición por estar ubicados en un municipio como Vistahermosa, donde además de tener el privilegio de no tener ningún caso comprobado aquí en nuestro municipio, pues vivimos en un ambiente mucho más sano, mucho más abierto y mucho más tranquilo para poder llevar la cuarentena, no sin dificultades, pero sí de una forma un poco más fácil de adaptarnos a ella. Como docente, ¿cómo ha visto usted esta situación de la educación virtual? ¿Qué piensa al respecto y qué retos ha traído aquí al municipio? Bueno, pues en cuanto a la educación virtual, igual que opinaba en la respuesta anterior, es algo para lo que tampoco estábamos preparados. Sin embargo, pues desde el área en que yo tengo la oportunidad de trabajar, que es el área de matemáticas, pues se presentan varias dificultades, porque la mayoría de temas que compartimos con los estudiantes de grado octavo, de grado noveno en cuanto a álgebra, la mayoría de temas que se comparten de trigonometría con los estudiantes de grado décimo, son temas que difícilmente un estudiante normal, promedio, va a entender con la lectura de una guía. Son temas que difícilmente el estudiante va a poder desarrollar y tener una comprensión total de ellos solamente leyendo unos textos o unas guías que yo le facilite. Esas han sido dificultades, sin embargo, pues ahorita en este año y en esta época más que en cualquier otro tiempo de nuestra vida, le doy gracias a Dios por la tecnología y por los medios de comunicación que tenemos, como los celulares, los computadores y lógicamente pues la internet, que es la que nos ha ayudado un poco a utilizar audios, videos, imágenes que contribuyen a sobrellevar esa dificultad de no poder tener las clases presenciales. Hay muchos estudiantes que están, pues, entre comillas, se sienten muy como agotados y algunos perdidos, pues, con todo este tema de la educación virtual, porque algunos dicen que obviamente no es lo mismo, que obviamente la metodología no va a traer los mismos conocimientos. Y usted como docente, ¿qué usted ve que este tipo de educación virtual trae las mismas garantías y calidad que una educación como presencial? No, señor, pero repito, creo que es por lo que no estamos preparados, porque aunque ahorita para muchos de nosotros es obligación llevar la clase de esta manera o la educación de forma virtual, la educación virtual existe mucho antes de que apareciera este coronavirus. Solo que los que la estaban practicando ya, como por decir algo, institutos, universidades, pues tenían planificado de la manera adecuada en que se le puede sacar provecho a esta oportunidad de la educación virtual. Nosotros, por estar acostumbrados a compartir de forma presencial con los estudiantes y la comunidad educativa como tal, no estábamos preparados, por lo tanto, creo que no sería verdad si digo que tiene la misma calidad. Creo que por no haber planificado o por no haber estado preparados, porque no sabíamos que esto iba a pasar en el año 2020, para esta clase de educación no nos da la misma garantía
ni nos da la misma calidad como tal de educación. Sin embargo, pues el reto es ir mejorando. Uno, porque no sabemos cuánto vamos a durar con esta limitación de no podernos encontrar en el plantel educativo. Y dos, porque igual de pronto el coronavirus no va a ser la única situación que nos obligue a usar este medio de educación. Entonces, pues prepararnos para ir mejorando e ir alcanzando una mejor calidad. Pero por el momento creo que la mejor calidad es la que estamos teniendo allá presencial. Continuando con esta charla, profesor, ¿qué ventajas y aprendizajes vio usted en esta etapa de educación virtual? Digamos, ¿qué beneficios, qué lado bueno usted le ha visto a toda esta situación? Sí, señor. Bueno, creo que también hay varias cosas, varios puntos positivos respecto a esta situación de la educación virtual a causa de la cuarentena. Uno de ellos es que, como lo decía anteriormente, ya existe la educación virtual antes de la cuarentena. Y en municipios como el nuestro, como Vistahermosa, para varios jóvenes, una de sus máximas posibilidades de educación superior es la educación virtual que brindan universidades como la UNAD. Entonces me parece que el ejercicio podría ser de gran provecho para estudiantes de nuestra institución que en un futuro muy cercano eh, tendrán la oportunidad de seguir sus estudios superiores, pero a través de una educación superior, porque no en todos los casos se tiene la posibilidad económica o los contactos familiares para enviar a los jóvenes a estudiar a ciudades como Villavicencio, que sería la más cercana, o Bogotá. Entonces, ese me parece un punto muy positivo, que algunos estudiantes se están adecuando a la educación virtual y algunos, los que quieran aprovecharlos, se están preparando para tener una autoformación. Por otro lado, otra cosa positiva es que los padres de pronto están viendo de una forma más real el proceso de enseñanza-aprendizaje, que a veces es bastante ausente de muchos padres, que lo único que hacen en la educación de sus hijos es matricularlos y de pronto ir a final de año a recibir el informe, que pues casi siempre se espera que sea que fue promovido al próximo año escolar, ¿no? Entonces creo que de una u otra manera algunos padres han sido obligados a incluirse más en la formación y en la educación de sus hijos, y eso me parece muy importante. ¿Y cómo ha sido su experiencia o que usted ha conocido, por ejemplo, hasta de sus mismos estudiantes con todo este tema de educación virtual o hasta de sus mismos hijos? ¿Qué experiencias ha tenido usted al respecto de toda esta situación? Bueno, pues respecto a algunos estudiantes, respecto a algunas familias que hacen parte de los estudiantes con los que yo pues tengo la oportunidad de trabajar, he visto que algunas familias no son todavía conscientes del valor que representa la educación o la preparación intelectual para sus hijos. Y he visto que algunas familias han aprovechado la educación virtual no para incluirse en la educación de sus hijos, sino para incluir más horas del día a sus hijos en las tareas de los padres. Y por ejemplo, en varios momentos en que estamos compartiendo clases por medio de alguna red social, algunos niños me dicen que no pudieron estar porque el papá los mandó a hacer esto, o porque tenían que atender el negocio del padre, o porque tenían que ir a llevar algo a la finca. Lógicamente yo no estoy en contra de que los hijos sean formados en estas tareas responsables de colaborar en el hogar, pero sí es evidente en varios momentos que los padres no le dan el valor adecuado a la educación de sus hijos, sino que algunos están aprovechando la oportunidad para que sus hijos les ayuden a ellos más bien con varias responsabilidades que las deben asumir los padres, o que si necesitan la ayuda a los hijos pues debería ser, pero no precisamente quitándoles el tiempo de la educación. Y en su caso, profe, usted como padre de familia, ¿qué opina al respecto de esto? Bueno, en mi caso, pues yo, la verdad, yo le doy gracias a Dios por este tiempo de cuarentena, porque incluso
por las responsabilidades y los proyectos de vida que tienen mis 3 hijos, yo creí que este tiempo de poder compartir varias semanas seguidas con mis 3 hijos y mi esposa en casa no iba a volver a pasar, que no se iba a volver a dar, o que si se diera se daría en un futuro y por un periodo muy corto de vacaciones. Pero para mí ha sido una gran bendición y un gran tiempo de alegría como familia para mi esposa y para mí. Es algo muy bueno tener a mis 3 hijos en casa, y nos gusta, aunque a veces pues se presentan algunas dificultades como normalmente puede suceder, pero a nosotros como familia siempre nos ha gustado compartir a los 5, siempre nos ha gustado estar juntos y nos ha gustado eh, compartir incluso las responsabilidades. Entonces le doy gracias a Dios porque incluso mi hija, que estaba estudiando en China y que yo creí que nunca iba a volver a compartir su estudio de una forma tan cercana a nosotros, nuevamente la tengo acá como si estuviera en primaria o en bachillerato, y mi hijo, que ya está estudiando en Villado, nuevamente está aquí con nosotros. Para mí como padre de familia, aunque no ignoro que esto ha sido una dificultad grande a nivel mundial, le doy gracias a Dios por este tiempo. Muchas personas han dicho que este tiempo, viéndole el lado como bueno, aunque es real, como usted dijo, profe, que esta es una situación muy preocupante a nivel mundial, ha traído como sus cosas buenas, que ha servido como un tiempo de reflexión, un tiempo como para que la persona como que cambie un poco de pensamiento y salga de la rutina cotidiana. Y bueno, profe, continuando, viendo toda esta situación, como usted ha mencionado, que el municipio tiene algunas problemáticas en cuestión de redes, en cuestión de conectividad, ¿qué se le ocurriría a usted como docente para que el alcalde o demás instituciones públicas dieran soluciones aquí al municipio? Yo opinaría que las autoridades municipales o de diferentes territorios podrían ayudar, de pronto aportar un granito de arena trayendo señal de Wi-Fi a diferentes lugares, a diferentes barrios, hacer como una especie de encuesta, a ver quiénes son los que más están sufriendo por falta de internet, qué estudiantes están atrasándose más en su proceso de aprendizaje por deficiencias en tener acceso a internet, y pagar planes, pues si no personales, por lo menos sí colectivos, o traer señales a diferentes barrios, sí señor, para que los estudiantes tuvieran acceso a ese internet. Y al respecto también de lo que se ha dicho, que ha dicho el Ministerio de Educación sobre el regreso a clases este 1 de agosto, aunque se ha mencionado que solamente va a ser algo gradual, empezando por los grados 10º y 11. Usted como docente de la institución educativa Los Centauros, ¿usted qué opina sobre el regreso a clases? ¿Piensa que sí es conveniente o piensa que sí está bien? Nos gustaría ver qué punto de vista usted tiene sobre esta situación. Sí, señor. Al respecto de este tema, la ministra de Educación habló en primera instancia de una alternancia, ¿no? Bueno, primero dijo que un regreso a clases, cuando cayó en cuenta que no era fácil ni muy coherente hablar de un regreso a clases, dijo algo de alternancia, ¿no? De que sería seguir con la parte virtual, pero empezar a hacer una parte presencial. Y luego lo último que dijo referente a este tema, si no me equivoco, es que sería solo con estudiantes de grado 10º y de grado 11. ¿Qué opino yo al respecto? No estoy de acuerdo porque creo que no tenemos las garantías y no tenemos los recursos suficientes en el colegio para poder brindarle esa educación presencial a los estudiantes sin que un derecho más importante que el derecho a la educación, que es el derecho a la vida, se les garantice. ¿Por qué? Porque no tenemos todo lo adecuado para poder brindar las protecciones y las medidas de evitar el contagio suficientemente buenas. Entonces creo que sería un riesgo y creo que es importante luchar por la educación de los estudiantes, pero que el derecho a la vida está por encima de ese derecho a la educación. Excelente, profe. Y para darle conclusión a esta entrevista, desde un punto de vista más personal y profesional, ¿usted qué extraña
extraña de esas clases presenciales donde usted podía ver a sus estudiantes, charlar con ellos en los recreos? Usted como docente, ¿qué extraña de esos momentos de educación presencial? Sí, señor. Bueno, si me empiezo por una parte un poquito más rígida, que es de la parte profesional docente, en el proceso de educación hacia los estudiantes y del que yo debo desempeñar como profesor, la parte más difícil es el ambiente propicio para evaluar de una forma un poquito más adecuada a los estudiantes. Extraño tener el acercamiento que me brinda unas herramientas de mayores posibilidades para evaluarles y poder seguir contribuyendo a un buen proceso en ellos. Ya hablándolo de una forma más personal, más a lo humano, extraña uno la socialización con los estudiantes, extraño poder interactuar con ellos y extraño eso que se desarrolla no a través de una guía ni a través de unos ejercicios, sino a través de el intercambio de expresiones y de palabras y de acciones como seres humanos, que es esa parte social tan bonita que uno comparte con los estudiantes allá en las aulas de clase e incluso con los compañeros, pero más que todo con los estudiantes. Sí, señor. Muchísimas gracias, docente, por permitirnos este espacio, por estas palabras, esta entrevista. Muchas gracias por este espacio. Muchas gracias, Daniel, y pues les pido disculpas por los sonidos que han interferido, pero esta es parte de la etapa de la virtualidad y parte de no poder estar en los escenarios adecuados para hacer estas actividades que también enriquecen la educación de muchas personas, no solo de las de una institución educativa. Muchísimas gracias por venir, gracias a ustedes como llaneritos y como un grupo que nos informa y nos ayuda a tener conocimiento del contexto de nuestro municipio. Dios los bendiga y muchas gracias. Muchas gracias y nos vemos hasta una nueva emisión de Llaneritos Comunicando.